¿Le dijiste a Andrés Gaviota? Y a ver si no ahora estaban con el gallo, a ver si con el gritadero. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Ya es la hora casi, faltan unos instantes. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. El tema que estamos observando, la clase que estamos viendo es la primera de Timoteo, capítulo 1. Y el día de hoy vamos a acabar con el capítulo 1. Y pues, yo no sé si para algunos sea un alivio que digan, ahora sí vamos a acabar el capítulo 1. O si en realidad no hemos observado bien lo que la palabra de Dios nos diga en ese capítulo. Porque yo estoy seguro que hay muchas cosas que todavía nos faltan por ver. Así es que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si pueden invitar a los demás, invítenlos a que nos miren. Sí, hermana Juanita, gracias. Voy a invitar a gente, algunos de ustedes ya están sintonizados, pero voy a picarle a todos aquí los que salen para que nos acompañen. Ya tengo días que no he visto que se conecte Heidi y no la quiero comprometer, ¿verdad? Si puede, gracias, si no se puede, pues después. Pero Cristal, Dios te bendiga. Nuestros visitantes, ¿verdad? Nuestros hermanos y amigos, pues como quiera siempre nos da mucho gusto que estén entre nosotros. Y pues a nuestros visitantes que también se pueden beneficiar mucho de la palabra de nuestro Dios. Se metió un zancudo. Pues hay que matarlo ahorita. Pues vamos a... Estaba mi Biblia. Se me olvidó. Disculpen, hermanos, que me levante. Vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a hacer una oración primeramente para comenzar y luego ya nos corresponde iniciar con algunos cantos y con nuestra lección también. Así es que vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Para tu teléfono, para ver si hay algún comentario aparte. No, pero puedes mencionar los de la hermana Elvia. ¿Cómo se llama? Abigail, ¿verdad? Nuestra hermana Elvia de antemano ya había dejado algunas peticiones. Nos pide por ella, por su trabajo, por sus nietas, las mamás de las nietas, por las embarazadas, por los enfermos, por sus hijos, por la señora Abigail. Fue la señora que yo creo que nos platicó que se había atropellado con una grúa de esas, con ese boom lift o algo así. Para que le solde su pie, sus huesos de su pie. Está enyesada. Por la hermana Zoila, por la hermana Ana y por sus respectivas familias, ¿verdad? El día de ayer mencionábamos al señor Rodolfo Ariza, ¿así se llama Ariza? Y pues resulta que el señor ya falleció. Pues oremos por esa familia, ¿verdad? Para que Dios les dé el consuelo. Y también por nuestro hermano Isauro. ¿No está en el grupo Isauro? Vamos a agregarlo. Bueno, hay que probarlo. Vamos a orar, hermanos, entonces para comenzar. Y luego continuaremos con algunos cantos y luego con nuestra clase. Vamos a orar así como estamos, oremos. Eterno Dios y buen Padre, venimos delante de su presencia para darle las muchas gracias en este momento por esta hermosa oportunidad que nos ha dado, Señor, de reunirnos para poder así estimularnos el crecimiento espiritual con su palabra, Señor. Le suplicamos, Padre, que bendiga su mensaje en este día, que sea con cada uno de nosotros, que nos ayude, Padre, para poder seguir adelante en esta lucha espiritual que llevamos, Señor, sobre todo la lección que vamos a ver el día de hoy. Usted esté con nosotros, Señor. Le pedimos que supla las necesidades de nuestros hermanos y amigos que se han presentado durante ocasiones pasadas, Señor. Le rogamos, Señor, que
acuda a cada una de ellas y le pedimos, Padre, que en especial bendiga a nuestra hermana Elvia, que sea con sus nietas, que sea con la mamá de sus nietas. Pedimos por todas las embarazadas, pedimos por los enfermos, en particular por los hijos de nuestra hermana también, por la señora Abigail, que se ha fracturado un pie y está en recuperación, para que usted le dé la paciencia, Señor, y pueda recuperarse, y por los hijos de nuestra hermana, usted les ayude y les bendiga, Señor, para que ellos también tomen buenas decisiones, y sobre todo en cuanto a las cosas espirituales, ellos estudien más de su palabra, se puedan acercar a usted, Señor. Pedimos también por nuestra hermana Zoila y nuestro hermano Simón y toda su familia, Señor, y por la hermana Ana, el hermano Julián, por el hermano Ernesto Reyes, y por cada respectiva familia, Señor. Le rogamos que en este día se quede con nosotros, Señor, ya que tendremos la oportunidad también de mencionarle más peticiones más adelante, Señor. Le suplicamos que se quede con nosotros, Señor. Padre, quédese con nosotros en esta hora como nuestro invitado de honor, y ayúdenos, Señor, para que todo lo que vayamos a hacer sea de su agrado. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Que se calle más, consiente mucho que te conozco. Están sacando las campanas. Este es el tuyo, ¿no? Bueno, hermanos, pues vamos a cantar algunos himnos por lo pronto. Para empezar, ¿te das el 10? Cristo el Rey de Gloria. Vamos a cantar el número 10, hermanos, el Cristo el Rey de Gloria, himno número 10, y con este vamos a comenzar. Cristo el Rey de Gloria, número 10. Ved a Cristo Rey de Gloria, es del mundo el vencedor, de la guerra vuelve invicto, todos demos de loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escucha sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Vamos a cantar el número 11 que está ahí enseguida. Himno número 11, hay un lugar, yo quiero estar. Dejamos la un poquito para que no nos dé tanta
Ese no es. Disculpa. Número 11. Hay un lugar donde quiero estar y esperamos que podamos disfrutar, hermanos, de estos cantos hacia nuestro Dios, que nos podamos gozar, cada uno de nosotros. Número 11. Cantamos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, entonces con nuestra lección. Bueno, pues saludos para Heidi, que anda muy ocupada con sus tareas. Que Dios le bendiga y hay que echarle ganas a la escuela. Nuestra hermana Elvia, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Nuestra hermana Rosita, la hermana Rosario, pide las oraciones por ella. Bueno, hermano, pues la van a dejar como nueva entonces. Necesita reemplazar su rodilla, ¿verdad? Entonces sabemos que es un proceso no está tan difícil, ¿verdad? Simplemente un poquito doloroso, y esperamos en el Señor, hermana, que Dios le pueda ayudar en ese proceso de preparación y de transición, y después de recuperación también. Pues que Dios le bendiga, hermana, a usted y a toda su familia, y esperemos que nuestro Dios ponga los medios para que todo salga bien, cuando sea la fecha apropiada que lo pueda hacer, hermana. Entonces la inyección me imagino que es por mientras, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a estudiar el día de hoy es continuar con nuestra lección de 1 de Timoteo. Ya llegamos a la parte final del capítulo 1. Definitivamente que el apóstol Pablo, comunicándole a este joven evangelista tantas responsabilidades que tenía que cumplir con ellas, más que nada no en cantidad sino en calidad, eran responsabilidades muy grandes. Y déjenme regresar un poquito, solamente para recordar que hablábamos, déjenme le menciono un poquito en cuanto a los títulos o al bosquejo que estábamos viendo. Primero veíamos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, hablamos de una forma breve cómo es que Pablo le hace encargos a un predicador del evangelio, en este caso que es Timoteo, ¿verdad? Dábamos el bosquejo breve. Ya cuando lo mirábamos más detallado, veíamos varias cosas. Capítulo 1, versículos 1 al 2, era el saludo. Versículos 3 y 4, Pablo le dio un encargo anterior a Timoteo. ¿Cuál era este encargo?
que se preocupara de que no se predicara falsa enseñanza, sino que él mandara hombres a que no predicaran la diferente doctrina. Versículos 5 al 7, Pablo expresa el propósito de este encargo. Versículos 8 al 11, el apóstol Pablo habla del uso propio de la ley. Versículos 12 al 17, Pablo habló de la maravillosa misericordia de Dios. Y ya vamos llegando a esta última parte del capítulo 1, versículos 18 al 20. Un encargo, y este encargo es: pelea la buena batalla. Esto viene siendo un segundo encargo del capítulo 1. Entonces ya hablamos de todo eso, cada una de esas secciones, y llegamos al punto de la última sección, versículos 18 al 20. Entonces vamos a hablar un poquito más de ello. Vamos a quizá a ampliar esta porción que decíamos. Y un encargo, le vuelvo a dar Pablo a Timoteo. ¿Cuál era este encargo? Pelea la buena batalla. Cuando Pablo le encarga a Timoteo que pelee, le está diciendo que conduzca o que lleve a cabo esta lucha, este combate, esta guerra o esta pelea con el enemigo. Según podemos ver el versículo 18, y pues vamos a tratar de utilizar la Reina Valera que todos tenemos para poder así llevar un poquito más de orden paralelo, para que no nos perdamos, y ya si necesitamos pues leemos otra versión para que nos amplíe un poquito más el entendimiento en palabras más sencillas. Y bueno, hermanos, no sé si quisiéramos leer todo el capítulo, no quisiera tomar tiempo leyéndolo todo, pero versículos 18 al 20, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces esta es la sección que nos va a encargar en esta noche, versículos 18 al 20, y les voy a pedir que me acompañen en una breve oración solamente para poder entrar a la lección. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia para agradecerte este privilegio que nos das de tener tu palabra, de poder leerla, de poder entenderla, Señor, y ya que vamos a escudriñar un poquito más a fondo, Señor, lo que esto representa para nosotros también. Te suplicamos que nos des el entendimiento, Señor, suficiente, que tu Espíritu nos ayude a discernir, Señor, tu palabra, que la pongamos por obra, Señor, y que seamos jóvenes o seamos ya personas adultas o ancianos, Señor, o aún también los niños, que cada uno de nosotros nos podamos beneficiar de este mensaje que es poderoso, Señor, y que también nos recuerda nuestra responsabilidad que tenemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, para poder ser fieles a tu palabra y a ponerla por obra. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como ya lo veníamos diciendo, de acuerdo al versículo 18, cuando habla en cuanto a las profecías, bueno, se le está diciendo que él use las profecías, y cuando se refiere a las profecías, simple y sencillamente se está refiriendo a las escrituras. Cuando Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, ¿qué está diciendo? Le está diciendo: utiliza la palabra para que puedas luchar. Déjenme lo leo en otra versión. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Entonces, definitivamente que vemos aquí que la escritura es útil. Usted recuerda que 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, hermana Paula, ¿qué dice? 2 Timoteo 3, 16, toda escritura Es inspirada por Dios. es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Timoteo tenía que utilizar la escritura. Recuerde usted que hasta cierto punto ellos todavía tenían la profecía. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El judío tenía un libro de profecía, y en ese libro de profecía no estaba dividido en profetas mayores y profetas menores, simplemente era un libro de profecía, y ahí estaban
todos los profetas, ¿verdad? Todos los que hablaron de parte de Dios, que recuerda que profeta simplemente quiere decir un vocero, un hombre que habla de parte de Dios, pues ellos tenían que utilizar la revelación de parte de Dios. Y recuerde usted que todavía el apóstol Pedro dice que la profecía no fue dada por revelación humana ni por mente humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces de ahí que nosotros, hermanos, tenemos la Escritura para utilizarla también. Timoteo tenía que utilizar, las profecías o la Escritura para poder llevar a cabo esta lucha, ¿verdad? Esta lucha que en la Reina Valera se describe como la buena milicia, ¿verdad? Y note usted que cuando se le pone un artículo se está hablando específicamente de una milicia, de una lucha, ¿verdad? Entonces, la buena milicia. Entonces, de ahí que el versículo 18, una vez más lo enfatizamos, debería de utilizar la Escritura, las Escrituras, para poder llevar a cabo esta lucha espiritual, que ya sabemos que la lucha, hermanos, que tenemos, como vamos a ver más adelante, no es una lucha contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual, ¿verdad? Contra las huestes espirituales de maldad, dice, en los lugares celestes, ¿verdad? Que quiere decir que usted y yo, como miembros de la iglesia del Señor, la iglesia es una institución divina, la iglesia es una institución espiritual, sí está formada por personas, somos seres humanos, pero a fin de cuentas la iglesia es una entidad, es una organización espiritual cuyo fundador es nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo, ese es su fundamento, y los apóstoles se encargaron de predicar en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el versículo 19 se nos va a agregar un poquito en cuanto a esta explicación. Entonces, versículo 18, no solamente Timoteo tenía que utilizar las profecías o la Escritura para poder luchar esta buena milicia, sino que también en el versículo 19, ¿qué más cosas tenía que usar Timoteo, hermana Paula? ¿Qué dice el versículo 19? Léalo, por favor. Dice, y mantengas la fe y una buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entonces, note usted, según el versículo 18, ¿qué tenía que hacer Timoteo? ¿Ya? Cumplir las profecías, o sea, llevar a cabo la escritura de la palabra de nuestro Dios, utilizar la palabra de Dios para pelear. Y según el versículo 19, ¿qué más tenía que usar Timoteo, hermanos? ¿Qué era? La fe, ¿y qué más? Y una buena conciencia. Entonces fíjese las tres cosas que menciona aquí: la escritura, la fe y una buena conciencia. La escritura, la fe y una buena conciencia. Entonces, pregunta, ¿estamos usted y yo utilizando tanto el Antiguo Testamento? Dile que agarre una cuchara de plástico, por favor, para que no haya ruido. Que fíjese, usted y yo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, según 1 Corintios capítulo 10 y Romanos capítulo 15, ¿para qué sirve la antigua escritura? ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Para nuestro ejemplo, ¿verdad? Para que aprendamos, ¿verdad? Para que podamos ver el ejemplo en ellos, en qué se equivocaron, ¿verdad? Las personas, las figuras bíblicas pasadas, ¿verdad? En qué se equivocaron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, de qué se agradó Dios, ¿verdad? De qué se desagradó Dios. ¿Qué pasó cuando murmuraron? ¿Qué pasó cuando no creyeron? Entonces, fíjese, usted y yo tenemos la escritura, ¿verdad? Igual las profecías o las escrituras que se quedaron de antemano ahí en la Biblia. Tenemos también la fe, ¿verdad? Hay que mantener la fe, se le dice a Timoteo en el versículo 19, manteniendo la fe, ¿verdad? Serás un soldado que confía en Dios. Acuérdese que la fe es confianza en Dios, por eso dice la revisión, traducción del lenguaje actual, serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Entonces, y aparte, ¿verdad? Como ya dijimos, pues él tenía esa confianza en el Señor, pero también la buena conciencia. Por eso dice ahí, a quien no se le puede acusar de nada malo. Una persona que tiene la conciencia intranquila, la conciencia manchada, la conciencia sucia, definitivamente que no puede militar, no puede pelear, no puede militar, como dice el versículo 18, en la buena milicia, no puede luchar en la buena batalla de la fe. Entonces de ahí, hermanos, amigos, que nuestra conciencia tiene que estar limpia, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos usted una conciencia limpia? Pues viviendo de la manera que Dios nos pide. Ahora, si usted recuerda, le pido a la hermana Paula que vaya al capítulo ahí mismo, al capítulo 1, versículo 5. 1:5, ya se había mencionado la buena conciencia.
Dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Acuérdese, ¿verdad? Este mandamiento, decía el apóstol Pablo, este mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Dice, el amor nacido de buena conciencia y un amor nacido de fe genuina, ¿verdad? Verdadera, no fingida. Una fe o una confianza plena. ¿En quién? En Dios. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, versículo 18, ¿de qué habla? De la escritura. Las escrituras, hay que utilizar las escrituras. Versículo 19, ¿de qué habla? Pues de la fe y de la buena conciencia. Tenemos usted y yo una fe. Estamos manteniendo la fe que debemos de tener, hermanos. Estamos manteniendo una buena conciencia. Ahora, acuérdense que más adelante, aquí mismo en esta carta, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, va a decir que algunos van a comenzar a enseñar cosas diferentes porque van a tener ¿la qué? La conciencia cauterizada. Entonces, va a usted ver cómo Pablo hace estas referencias en la mayor parte de esta escritura, de esta carta a Timoteo. Entonces, qué importante, ¿verdad? Entonces, ahora podemos saber usted y yo, por hecho, ¿verdad? Como una realidad, como una verdad, de que el apóstol Pablo le está ordenando a Timoteo, o le está dando el mandamiento a Timoteo, que use las escrituras. Y también podemos ver a través de otros pasajes que el apóstol Pablo está hablando de una batalla espiritual. Esta batalla espiritual, cada uno de nosotros la debemos de llevar a cabo, debemos de participar en ella contra Satanás y sus fuerzas. Contra Satanás, como dice la escritura, y sus ángeles, ¿verdad? Con Satanás y con aquellos que le sirven, con sus mismos ministros, porque él también tiene ministros, él también tiene ángeles, él también tiene planes, él tiene maquinaciones, él tiene propósitos, él tiene la habilidad de hacer muchas cosas, pero usted y yo, como buen soldado de Jesucristo, como buenos soldados de Jesucristo, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De luchar, de militar, de batallar, aunque la palabra batallar la utilizamos como cuando estamos teniendo alguna dificultad. La palabra batallar quiere decir pelear, ¿verdad? Quiere decir luchar en la batalla. Entonces, como cristianos, no ignoremos, no nos olvidemos de que vamos a batallar, ¿ya? Y como dice más adelante en esta primera epístola, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, queremos vivir una vida devota, dedicada a Dios, agradable a Dios, fiel a Dios. Y fíjese que otra de las palabras, ya que mencionamos eso, otra de las palabras o de los conceptos que se nos van a mencionar mucho en esta carta es la fidelidad. Si usted y yo somos infieles, quiere decir que nos estamos apartando, quiere decir que estamos naufragando, quiere decir que estamos yéndonos por el camino equivocado. Ahora, la palabra naufragio se menciona en el versículo 19 y ahorita lo vamos a volver a ver. Entonces dice, en cuanto a los ejemplos, hermanos, que usted y yo podemos mencionar, hay que considerar los siguientes pasajes, por favor. Ahora vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 6. Esto lo leíamos el domingo y ya conoce el pasaje. Efesios 6 del 10 al 13 nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13 dice, y aquí también está Pablo escribiéndole a los efesios, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Timoteo? Pues en Éfeso, ¿verdad? Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que el domingo estábamos leyendo en cuanto a la confianza y cómo es que el hombre no debe de confiar en sus propios conceptos o sabiduría o inteligencia, sino que se debe de apoyar en el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí también, bien importante, que nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora dice, fíjese la preparación que un buen soldado de Jesucristo debe de tomar y de participar en ella. Vestíos quiere decir, hay que prepararnos, hay que ser diligentes, hay que mostrar todo nuestro esfuerzo, como también se ha dicho en otros estudios, en otros pasajes, cómo es que el cristiano se debe de preparar. O sea, esto de vestirse de toda la armadura de Dios, no crea que va a ser de la noche a la mañana. Esta preparación, este prepararse, este vestirse con toda la armadura de Dios, quiere decir
nos vamos a tener que esforzar. Ahora vuelvo a hacer referencia a 2 Timoteo 3:17, donde dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, aunque ya está hablando de servir y de trabajar para el Señor, también la preparación debe de tomar lugar en nuestra vida espiritual, contra la lucha espiritual, contra esta milicia que estamos participando de ella. Entonces dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Hermanos, el propósito de usted y yo estar preparados es de que podamos estar de pie y firmes, no nada más parados y no sin movilizarnos o sin movernos. No, quiere decir, hay que estar firmes, hay que estar de pie, pero avanzando hacia adelante en nuestra batalla, en nuestra lucha espiritual contra las acechanzas del diablo. Dice aquí, ¿qué son acechanzas? Bueno, fíjense en el versículo 11, las acechanzas simple y sencillamente son los ataques, ¿de quién? Pues del diablo, ¿verdad? Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, dice el versículo 11 en la TLA, que es traducción en lenguaje actual, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Fíjense, Dios nos da todo esto, pero hay que prepararlo nosotros, ¿verdad? Así podrán resistir los ataques del diablo. ¿Estamos usted y yo, hermanos, capacitados para resistir los ataques del diablo? ¿O estamos vulnerables? ¿Estamos debiluchos? ¿Estamos siendo cristianos mediocres? ¿Estamos siendo cristianos olvidadizos? ¿Somos cristianos desobedientes? ¿Seríamos cristianos desprevenidos? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a Pedro en Mateo capítulo 26 y versículo 41? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Pasamos tiempo en la oración, hermanos, dedicamos tiempo a la oración. Pues el día de ayer, como congregación, nos unimos en esas oraciones, ¿verdad? Y pedimos por la fortaleza espiritual de nuestro Dios para que Él nos ayude. Ahora, dice el versículo 12, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, aunque en ocasiones sí, Satanás utiliza a nuestros hermanos en la fe para atacarnos y para de alguna forma afectarnos, ¿verdad? Entonces, aún así dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y recuerda que aquí está hablando de diferentes, está dándole esos títulos porque son de alguna forma diferentes grupos de seres espirituales, ¿verdad? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Dice el versículo 12, Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Note usted cómo es que ellos tienen el poder para poder ejercer en este mundo, pero ese poder no lo pueden ejercer sobre nosotros porque usted y yo estamos revestidos de Cristo. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo estamos bajo la protección de nuestro Dios. El Espíritu nos está guardando, es el depósito, es aquella garantía que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Ese versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no te falte nada, ¿verdad? Prepárate bien. La batalla va a venir, prepárate desde ahorita. No te quedes desprevenido para última hora, porque cuando llegue el ataque, si te quieres preparar, va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Puedes quedar mal herido espiritualmente hablando. Entonces, prepárate con tiempo. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir? Que van a llegar momentos de repente muy difíciles, ¿eh? No sabemos cuándo pueden ser. Acuérdense que Satanás nos va a llegar desprevenido, ¿eh? Cuando menos lo esperemos puede llegar y nos puede atacar. Va a hacerlo de una manera suave, de una manera que no sintamos para cuando ya esté el problema encima. Pero si como cristianos usted y yo velamos y oramos, pues no va a pasar eso, ¿verdad? Habiendo acabado todo, dice otra vez, estar firmes. Entonces, estamos usted y yo, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Note lo que dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Estábamos hablando el domingo en la tarde de que la esperanza es como un yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos usted y yo
bien nacidos de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla, pero utiliza conforme a las escrituras, lo que se profetizó en cuanto a ti, pues pelea la buena batalla, la buena milicia, ¿verdad? Entonces, importante que recordemos eso. Ahora, 2 Corintios, hermana Paola, si quiere leerlo, por favor. 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Muy bien. Entonces Pablo, escribiéndole a los Corintios en esta segunda carta, pues también les dice, ¿verdad? Aunque andamos en la carne. ¿Qué quiere decir eso que andamos en la carne? No quiere decir que andamos en el pecado, No, está diciendo, aunque somos personas carnales, no del pecado otra vez, sino no de pecaminosidad, sino personas físicas, materiales. Aunque somos, dice, disculpen. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no vamos a luchar como carnales, como personas mundanas, no vamos a luchar como seres humanos, sino que vamos a luchar como seres espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no vamos a agarrar una pistola, no vamos a agarrar misiles, no vamos a agarrar ningún tipo de arma material, física, sino que vamos a utilizar las armas que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Note usted, Dios quiere destruir estas fortalezas diabólicas, estas fortalezas espirituales, porque dice aquí, ¿verdad? Y sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice en el versículo, ya lo leyó el hermano en otra versión como quiera, ¿verdad? Dice el versículo 4 en la traducción del lenguaje actual, no luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Dice el versículo 5, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, fíjese, sin pensarlo así, que diga que alguien está haciendo algo malo, la persona que se opone al evangelio, porque dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1 del 19 hasta el 33, ¿verdad? Si no me equivoco es el último versículo del capítulo 1 de Romanos 1, 19 hasta el final, ¿verdad? Hay personas que no reconocen a Dios, no honran a Dios, no adoran a Dios, hacen el mal, se complacen en hacer el mal y también se complacen con los que lo practican también. Entonces, de hecho hay personas que se resisten a la verdad, y deje usted que hay personas que no nada más se resisten a la verdad, sino que a veces hasta le impiden a otras personas que escuchen el evangelio, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en un matrimonio, sea el esposo o la esposa, a veces no quiere nada con Dios y a veces le estorban a la pareja para que conozca a Dios. Puede ser lo mismo en la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres o con quien sea, ¿verdad? ¿Usted recuerda a Sergio Paulo, un procónsul o una persona de autoridad, que Elimas no quería que este señor escuchara el evangelio y Pablo lo dejó ciego porque se estaba oponiendo a la palabra de Dios? Entonces, hay personas malvadas, que son utilizadas por Satanás, que estorban el evangelio, que estorban a la gente para que crean el evangelio. Y por eso dice aquí, ¿verdad?, que con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo, ¿verdad? Usted y yo tratamos de persuadir, dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Queremos que las personas obedezcan el evangelio. Entonces, llegamos al versículo 20, si usted quiere regresar ahí conmigo, 1 Timoteo, capítulo 1, estamos hasta el final del capítulo 1, ¿verdad? Este mandamiento, hijo Timoteo, ¿qué dice? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿verdad? Manteniendo la fe y manteniendo también una buena conciencia. Pero también tenemos que darnos cuenta que ya ha habido hermanos, estos hermanos que mencionan aquí. Pablo menciona dos hermanos, ¿cuáles son? Himeneo y Alejandro. ¿Por qué decimos que eran hermanos? Pues que ellos estaban en la fe, ellos llegaron a tener una buena conciencia, ellos conocían la escritura,
aunque vemos más atrás que algunos de ellos no entendían bien la escritura y la torcían y la utilizaban de cierta forma, pero ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Entonces dice aquí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué pasó con estos hermanos, con estos dos varones? Pues utilizaron mal la palabra de Dios, la utilizaron, como dice allá Pedro, para su propia perdición. Allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículos como del 13 en adelante, comienza a hablar de esto, de los escritos de Pablo. Hay algunos difíciles de entender, no dice imposibles, dice difíciles nada más. Dice, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, Himeneo y Alejandro son dos de estas personas que torcieron la escritura. Dice el apóstol Pablo que ¿qué pasó con ellos? Dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, no nada más eran ellos dos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Perdón, hermanos, disculpe. Ahora, dice el versículo 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, en este versículo 20, el apóstol Pablo está nombrando, ¿verdad? No está diciendo nada más, pues había dos hermanos que se portaron mal ahí en cuanto a la predicación y estaban enseñando otras cosas. No, dice Pablo, había dos cristianos. ¿Y cuáles eran sus nombres? Aquí están, eran Himeneo y eran Alejandro, ¿verdad? Y a veces nosotros nos resistimos, ¿verdad? Y decimos, no, es que no hay necesidad de decir nombres, ¿verdad? Porque vamos a quemar a la gente. No, pues el apóstol Pablo fue muy específico y él fue muy objetivo también en cuanto a decir, estos dos hermanos, estos dos cristianos, Himeneo y Alejandro, rechazaron la fe y la buena conciencia. Ahora, esto quiere decir que habían caído, ¿ya? Se habían desviado de su fidelidad al Señor. Eran fieles, pero cayeron de su fidelidad, se apartaron de la fidelidad a Dios. Ahora, aún más, el apóstol Pablo nos dice que ellos, ¿qué expresión utiliza ahí? En el versículo 19, dice, desechando la cual, dice, naufragaron, ¿verdad? Y el naufragio es como aquel barco que se va, ¿verdad? Y se pierde sin rumbo y sin dirección y se pierde en un mar, ¿verdad? Inmenso. Bueno, es lo que le sucede a aquellos cristianos que no se mantienen firmes en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, se apartan y se pierden, ¿verdad? De ahí que usted recuerda, hay un himno que habla de eso, ¿verdad? Dice mantener el faro ardiendo, ¿verdad? Y está hablando de aquellas personas que puedan obedecer el evangelio a través de que usted y yo arrojemos la luz al mar, ¿verdad? Entonces, tristemente estos dos jóvenes o estos dos hermanos, estos dos cristianos, tristemente se habían apartado de la fidelidad a nuestro Dios, se habían apartado de la doctrina, de la fe, de la buena conciencia, y simplemente, ¿verdad? Esto es una expresión que se utiliza para decir que los cristianos se han apartado de la fe, de lo cual es el evangelio. Hermana Paula, lea por favor Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está la expresión, ¿verdad? Cuando se habla de que hubo personas que naufragaron, es una expresión simplemente para decir aquellos cristianos que se han apartado de la fe. Esto es la fe del Evangelio, ¿verdad? Por eso dice aquí, gracias hermana por la lectura. Y recuerde la versión que siempre utilizamos porque luego se nos prende ahí el foquito, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí está la palabra Evangelio, el Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, ya sea que esté presente o que esté ausente, yo pueda escuchar de ustedes, hermanos filipenses, que están firmes en un mismo espíritu. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Unidad en la forma de pensar, en la forma de sentir, como dice 1 Corintios 1:10. Combatiendo, otra vez, fíjese, pelear, militar, luchar. Unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué podemos hacer para que usted y yo
no nos apartemos del Evangelio. Según el versículo 18 y el versículo 19, ¿qué podemos hacer? Utilizar la Escritura. ¿Qué más? Utilizar nuestra fe. ¿Y qué más? Y la buena conciencia. 3 cosas, ¿verdad? Interesante esto, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayuda, hermanos, a continuar firmes, constantes, sin regresar hacia atrás, sin volver hacia atrás. Acuérdense que más adelante se le va a decir a Timoteo, preséntate ante Dios, muestra toda diligencia en trazar bien la palabra de Dios, en presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces son muchas las encomiendas que se le dan a Timoteo, pero todo relacionado con la fe, con la doctrina, con una conciencia limpia, con un amor sincero, con una fe no fingida, ¿verdad? Todo eso que menciona Pablo en el capítulo 1. Entonces, con este tipo de ejemplos, no hay ninguna duda que el apóstol Pablo nos está enseñando que podemos caer de la gracia, ¿verdad? Podemos enfrentar ese riesgo, ¿verdad? Y siempre que estemos, hermanos, en esta tierra, usted y yo tendremos el riesgo de caer de la gracia de Dios. Por eso no nos debemos de descuidar. Por eso se le dice a los filipenses que se ocupen en su salvación. ¿Con qué 2 cosas dice? Con temor y con temblor. Vamos a ver lo que nos dice, Gálatas capítulo 5 y versículo 4. Gálatas 5:4 simplemente dice: de Cristo os desligasteis. Acuérdense que usted y yo estamos ligados a Cristo, ¿verdad? Tenemos una relación con Cristo, una relación espiritual. Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y dice, los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Entonces, no nada más con respecto a una ley, la de Moisés. Si usted y yo nos queremos justificar por nuestras propias leyes o pensamientos o lo que tengamos de enseñanzas propias, vamos a caer de la gracia de Dios. Entonces no nos debemos de desligar de Cristo, ¿verdad? Hay que mantenernos ligados a Él, unidos a Él, a través de la doctrina, a través del Evangelio. Acuérdense que Gálatas es la carta que está hablando de que hay un solo Evangelio, pero hay aquellos que lo pervierten, hay aquellos que quieren perturbar a los cristianos, hay aquellos que quieren violar la libertad que hay en Cristo Jesús, hay aquellos que quieren desviarnos de la doctrina. Y usted y yo no debemos de tratar de agradar a los hombres, sino siempre debemos de agradar a Dios. Acuérdense lo que dice capítulo 1 y versículo 10, aquí mismo de Gálatas, ¿verdad? Pablo no quería agradar a los hombres, él quería agradar a Dios. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Aquí Pablo está hablando de su vida espiritual. Dice desde el versículo 24, primero a los Corintios 9, 24. Primero a los Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es una pregunta, ¿verdad? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo anunciado el evangelio, ¿verdad?, para otros, ¿verdad?, la buena nueva, la salvación, yo mismo vaya a perder mi propia salvación. O sea que yo mismo vaya a ser eliminado de la carrera espiritual. Y usted recuerda que 2 Timoteo 4:7 dice: he corrido la carrera, he peleado la batalla, pero dice, he guardado la fe. El apóstol Pablo sí estaba en riesgo de ser eliminado, pero no fue eliminado. ¿Por qué? Esta expresión que dice, golpeo mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Bueno, déjenme se lo leo en otra versión. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Es el dominio propio del que habla allá 2 de Pedro capítulo 1, del 5 hasta el 8. Dominio propio, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, habla de todo aquello. Trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Por qué? Pues porque si no somos fieles en esa carrera espiritual podemos ser eliminados. Y también 2 de Pedro capítulo 2,
Ana Paula, léalo por favor. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Segunda de Pedro. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Mas les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Muy bien, entonces recuerden, podemos caer de la gracia, ¿verdad? Dice en la última parte del versículo 20, ¿verdad? Si se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. ¿Qué quiere decir? Pues ya habían obedecido el evangelio, ya habían conocido al Señor Jesucristo, ya habían seguido su ejemplo, pero después se apartaron, ¿verdad? Entonces podemos caer de la gracia, ¿verdad? Entonces fíjese que ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo 2, versículos 17 y 18, es interesante y estamos hablando cómo es que Pablo mencionó a dos cristianos por su nombre. ¿Quiénes eran? Himeneo y ¿quién? Y Alejandro, ¿verdad? Entonces fíjese, en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, Pablo identifica a Himeneo como un falso maestro que estaba apartando a algunos de la verdad. Si quiere leer, hermana Paula, por favor, 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Muy bien, entonces fíjese que en los versículos 17 y 18, Pablo dice que la palabra de estas personas, lo que estaban enseñando mal, dice, su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué pasa cuando usted se lastima un pie, se corta un pie, se quiebra un pie y se le empieza a pudrir la carne? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que amputar, tienen que cortar, porque está echando a perder el resto del cuerpo, y es preferible que pierda un pie a que pierda hasta arriba de su rodilla, o que pierda toda la pierna, o que se vaya a morir. Entonces, dice, su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces aquí, en este capítulo, en 2 Timoteo 2, ¿verdad?, se menciona a Himeneo como un falso maestro. Ahora, ¿por qué es tan importante que se mencione por nombre? Es que lo que estaban haciendo estos falsos maestros, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y cuando lleguemos más adelante, pues podemos hablar de ese asunto, de esa enseñanza que estaban dando ellos. Pero el punto aquí es, estaban trastornando la fe de otros cristianos, y por eso Pablo los menciona por nombre, para identificarlos, ¿verdad?, para que tuvieran cuidado. Cómo es que ellos se apartaron de la fe, cómo es que ellos se apartaron de la sana doctrina, cómo es que ellos estaban naufragando de la fe del evangelio, y por culpa de esas enseñanzas malas y torcidas y pecaminosas y que eran venenosas también, porque estaban dañando el cuerpo de Cristo, estaban trastornando la fe de otros cristianos, ¿verdad? Se habían apartado de la fe y estaban afectando también a otros, ¿verdad? Y también en 2 Timoteo 4 y en los versículos 14 y 15, capítulo 4, versículos 14 y 15, también se menciona a un Alejandro. Pregunta, ¿será el mismo Alejandro? Pues se menciona a un Alejandro, ¿a quién sabe? Sería el mismo. Pero fíjese, 14 y 15, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿A qué estaría pasando con este hombre? ¿De qué manera estaría afectando a Pablo, su ministerio, el evangelio, la predicación, la iglesia? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
Ahora le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, dice, guárdate también de él, ten cuidado de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué estaba pasando? Estaba estorbando el ministerio, estaba poniéndole trabas a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, pues qué triste, ¿verdad?, que estaba sucediendo esto. Qué triste que estaba sucediendo este acontecimiento. ¿Y qué creen? Que pues no vamos a poder acabar el capítulo 1, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, el versículo 20 lo vamos a continuar leyendo la próxima semana, si Dios permite. Espero que hermanos, que usted y yo meditemos en esta porción de la palabra. Vamos a leerlo otra vez, versículo 18 al 20. ¿Qué porción decíamos que fue el título de esta sección? Decíamos, pelea la buena batalla, ¿verdad? Como dice acá, milita la buena milicia, ¿verdad? Aunque se escuche un poquito redundante, ¿verdad? Pero este mandamiento, hijo Timoteo, acuérdese que eres su hijo en la fe, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, ¿verdad? La buena batalla, la lucha espiritual, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué quiere decir esto de que los entregó a Satanás? La próxima semana vamos a hablar de eso, ¿verdad? El versículo 20, y luego vamos a comenzar con el capítulo 2. Yo creo, si tenemos tiempo, vamos a comenzar con el capítulo 2. Entonces, escríbanme en los comentarios qué le dice Pablo a Timoteo, versículo 18 y versículo 19, qué era lo que iba a utilizar Timoteo para la buena milicia, para la buena batalla. 3 cosas, ¿verdad? Versículos 18 y 19. Ahí escriban en los comentarios y ahí nos vamos a dar cuenta si nos acordamos. Lo repetimos muchas veces, ¿verdad? Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. ¿Qué les parece que si cantamos el libro 58? Número 58. Luchad. ¿Por quién? Por Cristo, ¿verdad? Voy a prender el internet y vamos a pasar. Número 58. Luchad por Cristo. Vamos a cantar. ¿Sí se lo sabe, hermano Pablo? Luchad por Cristo, soldados de la cruz. Alzad triunfal bandera enhiesta por Jesús. De triunfo en triunfo siempre, ser guardas de su honor, y hacer que el enemigo se humille ante el Señor. Luchad por Cristo, la trompa obedecer. No huyáis ante el combate, que es hora de vencer. Soldados siempre firmes, con 1001 luchar, y bravos el peligro, valientes rechazar. Luchad por Cristo, en su poder fiar.
armadura, vestidos la armadura, velando en oración, ido el peligros llame, nos falte no el valor. Luchad, luchad por Cristo, la lid va a comenzar. Al ruido del combate, el triunfo seguirá. Corona el esforzado, de vida y luz tendrá. Y con el Rey de Gloria, por siempre reinará. Muy bien. Pues vamos a despedirnos en palabras de oración. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por habernos acompañado en esta noche. Seguiremos orando por nuestra hermana Rosario, para que Dios le ayude en su rodilla, hermana, que Dios le bendiga. Le voy a dar un consejo, si puede de una vez que va a echar esa vuelta, pues que le cambien las dos, hermana, para que quede nuevecita. No se crea, hermana. Yo creo que a veces, aunque a mí sí me tocó trabajar con pacientes que sí se habían reemplazado las dos, es un poquito difícil, ¿verdad? Porque si se puede uno compensar ahí con el dolor de la una y de la otra, pero cuando son las dos es más difícil. Pero no, hermana, pues que Dios les bendiga, y no es lo que uno pida, ¿verdad? Es lo que los doctores recomienden, así es que estaremos orando para que Dios le ayude en su rodilla. Ya el hermano Chuy, creo, la hermana Petra ya habían pedido por usted y por su molestia que tenía en su rodilla, pero pues hay que seguir orando, ¿verdad? Agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Nos da gusto ver a cada uno de ustedes y muy bien, hermano Julián ahí ya contestó la tarea, ¿verdad? Te encargo que milites por medio de la escritura, manteniendo la fe y la buena conciencia. No sé si les soplaría a la hermana Ana, pero parece que ya está en la respuesta, ¿verdad? Entonces, hermanos, amigos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Ya que pase todo esto, tendremos la oportunidad otra vez de estar juntos, ya viéndonos cara a cara. Pero pues al que queremos ver cara a cara es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice el canto. Pero hermanos, yo sé que anhelamos vernos, hermanos, estar juntos. Y pues nuestro Dios nos ayude. Creo que ya empezando, no sé si mañana o el lunes, no sé cuándo, y ahora sí dijeron que hay que usar la mascarilla, ¿cómo se llama? Tapabocas. Gracias. Y creo que hasta se supone que en las reuniones, ¿verdad? Si vamos a ir a la reunión, que nos estamos reuniendo el domingo a las 10 y a las 5, les recuerdo que este domingo las reuniones serán otra vez a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y todos los que quieran acompañarnos en la mañana, siempre y cuando estemos distanciados, ¿verdad? Pues podemos, cada familia se puede estar en un solo lugar y luego la separación de los demás, ¿verdad? Entonces, a partir del lunes. Bueno, hermana Juanita, gracias. Ya en el trabajo, los clientes me preguntaban a mí, algunos de ellos, ¿verdad? Que dónde estaba la mascarilla, porque ya le iban a hacer obligatorio. Entonces, pues Dios nos ayude, hermanos, para que los próximos 30 días, ¿verdad? De las personas de 10 en adelante, de 10 de edad en adelante, todos tienen que traer mascarillas, tapabocas, si están en público. Y pues nuestro Dios pueda controlar esta situación, esta pandemia, esta crisis económica y laboral y emocional y psicológica. Muchas personas piensan que es un asunto gubernamental, pero hermanos, pues sea lo que sea, nuestro Dios sigue estando en control de este mundo. Usted y yo estamos de pasada nada más, así es que no hay que preocuparnos tanto. Sí cuidarnos, y hay hermanos enfermos, claro que sí, hay hermanos que están sufriendo, hay hermanos que no tienen trabajo, y hay que confiar en nuestro Dios y seguir pidiendo y ayudarnos, ¿verdad? Unos a otros. Entonces vamos a orar por esas peticiones. Las peticiones que tenías hace un momento. Bueno, pues vamos a orar una vez más. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos.
Cuídense mucho, lávense las manos y guarden distancia. Y si no tienen a qué salir, no salgan, ¿verdad? Hay que mantenernos guardaditos. Dicen que está mejor en la casa que estar en el cuarto de emergencia. Dice el hermano Julián que ya hay cura. Pues ya tiene mucho, hermano, que hay curas y pues Dios quiera que pueda haber esos medios de alivio para cada uno de nosotros. Y pues sí, ¿verdad? Esperemos en Dios que nuestros hermanos ancianos, ¿verdad? Sobre todo, puedan recibir ese beneficio. Vamos a orar, hermanos, entonces para despedirnos. El día de mañana, si Dios nos permite, nos da vida y salud, a las 12 estaremos otra vez transmitiendo y vamos a despedirnos entonces a través de esta oración. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, nuevamente, Padre, venimos delante de su presencia para darle las muchas gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Le suplicamos, Padre, que se quede con nosotros en esta hora y, Señor, que también pueda acompañarnos en esta noche, que vamos a descansar, que sea usted el que esté en nuestro hogar, que esté en nuestra familia, que esté en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas siempre. Señor, siempre pidiendo por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que claman a usted, Señor, a través de nosotros, a través de ellos mismos, a través de la oración, Señor, que es nuestra responsabilidad, no nada más comunicarnos con usted, sino que aprovechar ese medio de la oración para clamar por otros, para interceder por otros, Padre, pidiendo esas rogativas, haciendo esas peticiones, Señor, y agradeciéndole por lo bueno que es con nosotros. Padre, le suplicamos su bendición para todos nuestros hermanos ancianos, especialmente aquellos que están enfermos. Ponemos en sus manos las peticiones de nuestra hermana Elvia, que la bendiga a ella, que sea con sus nietas, con las mamás de sus nietas, con sus hijos, padres, sobre todo que les ayude en cualquier situación que se puedan encontrar, sea con ella y con esa situación de la aseguranza que está tramitando para que puedan recibir los beneficios, Señor, que ellos necesitan. Y bendiga, Señor, a la señora Abigail, ayúdele para que se siga recuperando de su pie, sea con nuestra hermana Zoila, con nuestro hermano Simón, ayúdales en su salud. Bendiga a nuestra hermana Ana, al hermano Julián, a nuestro hermano Ernesto Reyes, y por cada una de las familias que se han mencionado, Señor, con nuestros hermanos Ibarra, nuestra hermana Medina con su esposo, nuestros hermanos de Julián Carmona, su familia, y por nuestros hermanos Mario y Rosa Carmona, Señor, por nuestra hermana Rosario en su rodilla, Padre, que usted le dé la recuperación que ella necesita, que le calme su dolor y que le ayude, Padre, para que esa inyección que le han puesto sea de beneficio y que así pronto, Padre, ella pueda ser intervenida y que usted le ayude para que todo pueda salir bien, Señor. Pedimos por nuestros hermanos Sánchez, cuide también a nuestros hermanos Cárdenas, supla sus necesidades, sea con la señora Magda, Señor, en su pie, para que pronto sane, Señor, ya que ella ha ido sufriendo esta molestia, este problema con su pie por ya varios meses. Y dele paciencia, Señor, a ella y a nuestros hermanos que están al cuidado de ella también, sea con Don Lupe, Señor, allá donde está, con Maricruz y con toda su familia, y con toda la familia Cerda, Señor, los que están aquí, los que están en México, pidiendo, Señor, también por todas las necesidades que se han mencionado, por las embarazadas y por todos los enfermos, pidiendo por Cristal y por otras embarazadas que también se han mencionado con anticipación, Señor, para que tú les bendigas, eterno Dios, les dé la salud, que les dé la fortaleza en su vientre, Señor, para que sus bebés puedan estar saludables y que las mamás también puedan estar bien de salud, Señor. Pedimos por nuestros visitantes, por nuestros amigos que aún no son miembros de la iglesia, pero que los amamos, Señor, que los respetamos y que les tenemos un cariño y un aprecio muy especial y que queremos, Padre, que también puedan obtener la salvación a través de la obediencia al Evangelio. Ayúdenos, Padre, para mantener una buena conciencia, ayúdenos para no apartarnos de la fe. Ayúdenos, Señor, para siempre utilizar la Escritura como esa arma poderosa, como lo que es, como una espada espiritual, como la espada del Espíritu, Señor, que es como una espada de doble filo, que es poderosa, Señor, y que nos puede ayudar contra los ataques del maligno, Señor. Ayúdenos para vivir una vida agradable delante de usted. Asimismo, ayúdenos para ser un ejemplo para los demás. Y otra vez, Padre, bendiga a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros visitantes, a todos aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, para que pronto ellos resuelvan, Señor, en hacer esa decisión, en tomar esa decisión de formar parte de la familia espiritual. Pedimos por la señora Isabel Jaramillo, Señor, ayúdele para que se siga recuperando, sea con Ángel Jaramillo también, ayúdele en su recuperación, por la familia Cruz, por la familia Ariza, que perdieron a un ser querido, Señor, darles el consuelo y la fortaleza, por nuestros hermanos Tapia,
Nuestras hermanas Tapia, Señor, bendígales grandemente para que sigan adelante en su vida espiritual y también puedan recuperarse de esa pérdida que han tenido. Te pedimos por nuestro hermano Robert Jones, que predica en Missouri. Ayúdale, Señor, allá donde él está con su hija y la obra, Señor, para que sigan adelante. Pon los medios, los recursos para que el hermano pueda tener la ayuda que él necesita, para que ya que él tiene el deseo de que se abra una obra hispana en ese lugar, que tú les ayudes, Padre, para que se pueda hacer una realidad también. Y Señor, ayúdale en su trabajo, en su salud. Sé con la escuela de predicación ahí en Brown Trail, con los instructores, con los estudiantes y con todos los hermanos que se desprenden de su dinero, de sus bendiciones que tú les das para poder ayudar para que eso siga adelante y más hombres se preparen, Señor. Bendice la obra en India, en Filipinas, alrededor de todo el mundo, Padre, nuestros hermanos que están en Nicaragua, en Honduras, Señor, en El Salvador, en todas partes, Señor, en México, en este país y donde quiera que haya necesidad, Señor. Tú sabes a todos aquellos hermanos que nos contactan pidiendo ayuda, Señor. Nuestro hermano Pablo, con su familia, con esa brigada médica que quieren hacer, Señor. No sabemos si por cuestión de estas enfermedades nuestros hermanos vayan a seguir con ese plan, pero Señor, pon los medios, Padre, para que si se hace algo se pueda llevar a cabo, para que aprovechen, Señor, también con el motivo principal de poder hablar del Evangelio y así mismo, Padre, poder servir a la comunidad en aquellas áreas remotas donde tienen necesidad de atenciones médicas, Señor, y que tú nos utilices, Padre, a esta congregación, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, para poder ser útiles, Señor, en todo esto. Padre, gracias por su palabra, gracias por darnos la oportunidad de entenderla, de estudiarla y de compartirla. Bendiga cada hogar, cada familia, ayúdenos a descansar en esta noche, Señor, se lo suplicamos, sea con el hermano Eric y ayúdale con su transportación que está batallando, Señor, para que él pueda movilizarse y poder arreglar lo necesario para que ellos tengan esa comodidad, Señor, también, esa necesidad que hay, sea con el hermano Andrés y con su familia, con nuestros hermanos Rivera, con nuestra hermana Josefina, nuestros hermanos Orozco, la hermana Río, Señor, con nuestros hermanos Cuevas y con todas las necesidades que hay, Señor, que son muchas, Padre, que aunque no las mencionemos, Señor, tú de antemano ya sabes quiénes son y qué es lo que necesitan, por todos los enfermos y los necesitados, por nuestra hermana Cuevas, por Esteban Barajas y por las hermanas de nuestra hermana María, por su sobrino también, por nuestra hermana Nelly, por nuestro hermano Juan, por sus niños, Padre, por la bebé, por los hermanos Carmona, hermano Mario Junior, la hermana Lucy, por sus hijos, por sus nueras, por sus nietos, por su hija, por su yerno, Padre, por todos ellos, Padre, tú sabes las necesidades que tienen, Padre. Bendíceles, ayúdales, sé con victoria donde quiera que esté, con la hermana Astrid, con la hermana Irma, con nuestra hermana Alma y con todos nuestros familiares y conocidos y hermanos en la fe que trabajan en el campo médico, Señor, sabiendo que están expuestos a estas enfermedades y donde están cortos de recursos, Padre, que tú puedas proveer para las necesidades de cada uno de estos, tanto enfermos como médicos y personas que están atendiendo a los necesitados, Señor. Perdona nuestras faltas, que cometemos delante de ti, no las tomamos en cuenta, Señor, y bendícenos en esta noche para que sea una noche de paz y de descanso. Y si nos das el día de mañana, podamos continuar con las actividades, Señor. En Cristo Jesús le queremos dar gracias y le pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos mañana. ¿A qué horas? A mediodía, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. No se le olvide. Y gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, hermanos. Dios les bendiga.